derecho a la educación. Hola niños y niñas, yo soy la maestra Giovanna y hoy vamos a estar aprendiendo un tema muy interesante que es el citoplasma. Y recuerda que este es el curso de sexto de primaria. ¡Empecemos! Para iniciar la clase, ¿sabías que la citología es una ciencia que estudia la célula? Qué interesante, ¿verdad, queridos estudiantes? Bueno, ahora vamos a recordar un poco la clase anterior. La clase anterior, la célula lo habíamos dividido en 4 aspectos muy importantes que tú, mi querido estudiante, tienes que conocer e identificar. Vamos a empezar por las partes de la célula. Las partes de la célula son el núcleo, el citoplasma y la membrana. Son las partes principales. Luego, también vamos a recordar que la célula se divide en 2, en procariotas y eucariotas. Las células procariotas son los que no tienen un núcleo definido. Y las eucariotas son células que tienen un núcleo. Y en el núcleo se encuentra el ADN, la información genética. ¡Qué interesante, niños! El otro aspecto que debes recordar es que existen células vegetales y célula animal. Y el cuarto aspecto muy importante son las funciones de la célula. Y la célula, como todo ser vivo, tiene 3 funciones muy importantes. La función de nutrición, la función de reproducción y la función de relación. Muy bien. Ahora vamos a conocer un poco más de la célula eucariota. Nos vamos a centrar simplemente a la célula eucariota. Fíjense muy bien, queridos estudiantes. La célula eucariota tiene un núcleo. Entonces, hoy vamos a hablar de la célula eucariota y de la parte del citoplasma. Ubíquense bien. Entonces, empecemos, queridos estudiantes. La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. La célula está formado por diferentes orgánulos y podemos mencionar 3 partes de la célula, como es el núcleo, el citoplasma, la membrana plasmática. El núcleo es el más importante porque ahí podemos encontrar el ADN, la información genética. El citoplasma es la zona de la célula que rodea al núcleo y que a su vez está limitada por la membrana celular. Es una sustancia gelatinosa y viscosa, parecido a la clara de huevo, que contiene organelos. Estos organelos son indispensables para la vida de la célula. Aquí podemos observar a los organelos que cumplen diferentes funciones y se encargan de la asimilación de sustancias, del proceso de la respiración y de la eliminación de sustancias de desecho. Algunos de los organelos más importantes del citoplasma son las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi,
los centriolos, los lisosomas, las vacuolas y los cloroplastos. Muy bien, ahora vamos a conocer algunos organelos de manera específica. Las mitocondrias, consideradas como las centrales energéticas de la célula, emplean el oxígeno, por lo que se dice que realizan la respiración celular. Tienen forma de bastoncillo, formados por una doble membrana. Por fuera son lisas y por dentro se pliegan formando crestas. Retículo endoplasmático es la red de transporte. Son conductos que recorren todo el citoplasma, comunicando el núcleo con el citoplasma y el exterior de la célula. Su función es almacenar las proteínas para distribuirlas dentro de la célula y transportarlas fuera de ella. El aparato de Golgi es el lugar de fabricación y almacenaje de proteínas. Es un sistema de sacos cuya función es fabricar azúcares y unirlos con las proteínas, formando así la membrana celular de las plantas. Los centriolos son organelos que se organizan y ayudan durante el proceso de la división celular. Las vacuolas son bolsas que usa la célula vegetal para almacenar agua y otras sustancias que toma del medio o que produce ella misma. Los ribosomas son las fábricas de proteínas de las células. Estos fabrican las proteínas que la célula necesita y son capaces de fabricar distintos tipos de proteínas de acuerdo a las órdenes que reciben del núcleo. Son los organelos más pequeños del citoplasma y tienen forma de un 8. Los cloroplastos son organelos exclusivos de las células vegetales. En ellos se encuentra la clorofila, sustancia que interviene en el proceso de la fotosíntesis. Los lisosomas son los que realizan la digestión de las sustancias ingeridas por la célula. Son pequeñas bolsas cargadas de jugos digestivos que se desprenden del aparato de Golgi. Estos son abundantes en los glóbulos blancos. Los lisosomas, cuando encuentran una bacteria, la engloban y vierten sobre ella su contenido para destruirla. Muy bien, mi querido estudiante. Como el tema de hoy es el citoplasma y tú te preguntarás, ¿qué es el citoplasma? Bueno, aquí te voy a presentar a la célula animal y a la célula vegetal. Aquí faltan sus orgánulos. Entonces, estas células son eucariotas porque tienen un núcleo. Tienen un núcleo donde se encuentra el ADN, la información genética. En el citoplasma se encuentran los organelos. Ahora vamos a conocer algunos organelos que son muy importantes. Los más principales, hay muchos,
pero solamente ahora vamos a conocer los principales. Aquí tenemos a la mitocondria. Observa muy bien, mi querido estudiante, mitocondria. Este organelo oxigena a la célula. Muy bien. Vamos a colar. Las mitocondrias podemos encontrarlos en la célula animal y también en la célula vegetal. Luego tenemos otro organelo que son los ribosomas. En los ribosomas fabrican proteínas y esto lo podemos encontrar en las dos células, en la célula animal, también en la célula vegetal. Posteriormente tenemos los lisosomas. Los lisosomas son organelos que se encargan de la digestión. ¡Qué interesante, niños! Y también lo podemos encontrar en ambas células, en la célula animal y en la célula vegetal. Luego tenemos el aparato de Golgi. ¡Qué interesante, niños! Lean bien el aparato de Golgi. Es el lugar donde se fabrica y se almacenan las proteínas y también se fabrican los azúcares. ¡Qué interesante, niños! Y esto lo podemos encontrar en las dos, en la célula animal y en la célula vegetal. Luego tenemos el retículo endoplasmático. Y esto es como una movilidad, transporta las proteínas. Muy bien. Y también le podemos encontrar en la célula animal y en la célula vegetal. Luego tenemos las vacuolas. Son bolsas que almacenan agua, pero en la célula animal es más pequeña. Y en la célula vegetal las vacuolas son más grandes. Grandes, queridos niños, porque almacena agua. Luego tenemos el organelo, el centriolo. El centriolo ayuda a la división celular. Muy bien, mi querido estudiante, y esto solamente lo puedes encontrar en la célula animal, nada más que en la célula animal y no en la célula vegetal. Por último tenemos los cloroplastos. Los cloroplastos son muy interesantes. Es donde se realiza la fotosíntesis y solamente lo podemos encontrar en la célula vegetal. ¡Qué interesante, mis queridos estudiantes! Muy bien, mis queridos estudiantes, espero que hayan entendido el tema y nos vemos la siguiente clase. ¡Chao, chao, niños! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.